Queremos resolver la ecuación 1.6, x es igual a 0 negativo, punto 8. También podemos leer esta ecuación como 1 y 6 décimas, x es igual a 8 décimas negativas como 1.6, x significa 1.6, x veces, la solución a la ecuación es el valor de x que hace que el producto de la izquierda sea igual a 0 negativo, punto 8. Para resolver x necesitamos aislar x en un lado de la ecuación. Y debido a que x está en el lado izquierdo, nuestra solución estará en la forma x es igual a algún valor. Nuevamente, eso hace que este producto sea igual a 0 negativo, punto 8. Entonces, de nuevo porque 1.6, x significa 1.6 veces x, para resolver x, necesitamos deshacer esta multiplicación, realizando la operación opuesta, o la operación inversa. Bueno, la operación opuesta de la multiplicación es la división y, por lo tanto, para resolver x, necesitamos dividir ambos lados de la ecuación por 1.6. Si dividimos un lado de la ecuación por 1.6, debemos dividir el otro lado por 1.6 para mantener la igualdad. Y mirando el lado izquierdo de la ecuación, observe cómo tenemos 1.6 dividido por 1.6, que es igual a 1. Entonces, el lado izquierdo se simplifica a 1x, y 1x es solo x. Otra forma de pensar en esto es que al dividir por 1.6, deshace la multiplicación que implica 1.6 y, por lo tanto, esto se simplifica perfectamente a solo la variable x. En el lado izquierdo, necesitamos encontrar este cociente para determinar nuestra solución. Observe cómo tenemos un negativo dividido por un positivo, lo que significa que este cociente será negativo. Así que sigamos adelante y pongamos un signo negativo aquí y aquí. Ahora realizaremos la división sin el signo negativo aquí en el lateral. Entonces tendremos 0.8 dividido por 1.6. Nuevamente, dejamos el letrero aquí, porque ya pusimos un letrero negativo en nuestra solución. Cuando se realiza una división que involucra decimales, queremos que el divisor sea un número entero. Para hacer 1.6, un número entero, tendríamos que multiplicar por 10, o mover el punto decimal al lugar correcto aquí. Y podemos hacer esto, siempre y cuando hagamos lo mismo con el dividendo. Así que ahora vamos a mover el punto decimal a la derecha en el dividendo aquí. Mueve el punto decimal hacia arriba en el cociente, y divide como lo hacemos normalmente. Observe cómo cambiamos el problema de división de 0.8 dividido por 1.6 a 8 dividido por 16. Pero el cociente será el mismo. Entonces, primero necesitamos determinar cuántos sixteens hay en 8. Bueno, hay 0,6 adolescentes en 8. 0 veces 16 es 0, y restamos. 8 menos 0 es 8. Como queremos el cociente como decimal, debemos seguir dividiendo. Para hacer esto, agregamos un 0 a la derecha del punto decimal en el dividendo aquí. Al agregar un 0 aquí, debido al punto decimal, no estamos cambiando el valor del dividendo. Ahora podemos bajar los 8 y determinar cuántos sixteens hay en 80. Y hay exactamente 5 sixteens en 80, así que colocaremos 5 aquí en el cociente y verificaremos nuestra multiplicación. 5 por 6 es 30. Forma un intercambio con los 3. 5 por 1 es 5, más 3, lo que equivale a 8, entonces 5 por 16 es 80. Y debido a que la diferencia es 0, nuestro cociente es 0.5, lo que significa que nuestra solución, recuerda, es negativa. Entonces, nuestra solución es 1, x es igual a 0 negativo, punto 5, lo que significa que x es igual a 0 negativo, punto 5. Muchas veces no verá este paso aquí porque de nuevo, 1, x es solo x. Sin embargo, antes de irnos, verifiquemos nuestra solución sustituyendo 0 negativo, punto 5 para x en la ecuación original. Al realizar la sustitución, tendríamos 1.6 veces 0 negativo, punto 5 es igual a 0 negativo, punto 8. Verifiquemos este producto en la calculadora para asegurarnos de que sea 0 negativo, punto 8. Entonces 1.6 veces 0 negativo, punto 5 otra vez es 0 negativo, punto 8, o punto negativo, 8, que verifica que nuestra solución es correcta. Espero que hayas encontrado esto útil.